Sean todos y todas bienvenidas. Como ustedes pueden ver, en la mesa contamos con 3 personas que tienen una aportación y un punto de vista muy importante para esta reflexión que nos propone Impunidad Cero. Me acompañan, tengo el gusto de presentar a la doctora Mariclera Costa, quien actualmente es presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, al doctor José Roldán Chopa, un conocido y destacado profesor investigador del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y a mi derecha está también el doctor Miguel Alejandro López Olvera, que es de aquí de casa, también un conocido académico que trabaja temas de derecho administrativo. La mecánica de la mesa será la siguiente. Yo haré una pequeña introducción al tema de no más de 5 minutos. Les contaré cuál es el objetivo o el propósito de esta mesa y plantearé algunas preguntas sobre el tema que previamente conocieron también nuestra invitada y nuestros invitados, para que ellos puedan hacer una reflexión entre esta relación de impunidad administrativa y responsabilidades. Tendrá cada una y uno 16 minutos para hacer su exposición. Después de eso haremos una breve apunte de algunas de las principales ideas que hayan planteado en la mesa y abriremos a preguntas de ustedes los micrófonos para que puedan hacer una última reflexión final. En cuanto a la importancia del tema, les compartiría algunos datos. En materia de sanciones administrativas solamente a nivel federal, es decir, y solamente por cuanto hace a las que determina la Secretaría de la Función Pública, tenemos algunos datos. Como que en el año 2006 se determinaron cerca de 4.030 sanciones. Para el 2008 esto había incrementado al doble. Se sancionaron a 9.136 servidoras o servidores públicos. Para el año 2016, el universo de sancionados y sancionadas fue de 7.500 aproximadamente. Y para junio del año 2017, que es el corte del reporte que está disponible en la página de la Secretaría de la Función Pública, había cerca de 2.300 personas sancionadas. Desafortunadamente, esta información no permite distinguir las faltas entre, por ejemplo, cuántas de las personas infractoras son hombres, cuántas son mujeres. Tampoco nos permite saber qué posición o cargo ocupaban con motivo de la infracción que cometieron, si eran servidoras públicas o servidores públicos de primer nivel de mando, si eran de mandos medios, si era personal técnico, operativo. Tampoco lo podemos saber. La sanción más empleada, eso sí que lo sabemos, es la amonestación, ya sea pública o privada. Este tipo de sanciones en todos los años que muestra este reporte, que va del 2006 a junio del 2017, muestra que es la que más se determina. Tampoco sabemos por qué conductas, aunque en términos generales sí hay algunos datos que nos dicen que muchas de las sanciones en general, no específicamente las amonestaciones, tienen como motivo alguna falta relacionada con la presentación de la declaración de situación patrimonial, ya sea al inicio, de modificación de situación o de conclusión del encargo. La siguiente sanción con más frecuencia que se determina, y es la segunda menor en gravedad, es la suspensión. Tampoco sabemos por cuántos días, ni por qué conductas, ni a quiénes, pero sabemos que es la segunda sanción en frecuencia.
La menos empleada es la sanción más grave del catálogo de sanciones administrativas, es decir, la destitución. En el año 2006 sabemos que hubo 246 destituciones, el siguiente 362. En 2008 se determinaron 395 sanciones, en el siguiente 246. Los números no rebasan 500 sanciones de este tipo por cada uno de los años. De acuerdo con la información que nos presenta Impunidad Cero, actualmente la impunidad administrativa en el control interno a cargo del propio gobierno es de 92.2%. Es decir, de cada 100 sanciones impuestas a servidores públicos, solo 8 son aplicadas. Desde la creación de la Secretaría de la Función Pública hasta el año 2017, únicamente se cobraba 0.5% de las sanciones económicas. La gran conclusión de estas cifras es que en México la eficacia para sancionar conductas administrativas irregulares es muy baja, además de que no existen mecanismos efectivos ni información necesaria para dar seguimiento a este tipo de sanciones. Sabemos cuántas se determinan, pero luego es muy difícil tratar de identificar y conocer cuántas se hacen efectivamente, cuántas se cobran. Las responsabilidades administrativas a partir de la reforma constitucional del 2015 y de la emisión de las leyes generales, en particular la General de Responsabilidades Administrativas en el 2016 y su entrada en vigor el año pasado, en 2017, plantean el área del control interno y, por tanto, de las responsabilidades de las personas que tienen un cargo público como una de las áreas centrales para prevenir actos de corrupción. Estas leyes, estas reformas y sus normas complementarias lo que plantearon también fue una modificación muy importante al artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que es el que se refiere a los órganos internos de control para fortalecerlos, con dos objetivos muy claros. Uno, mejorar los controles internos para de esta manera prevenir actos de corrupción, o sea, detectar que sean las propias organizaciones las que se autocontrolen y detecten dónde están sus áreas de riesgo. Y el segundo de los objetivos pues, fue fortalecer los procedimientos para determinar las sanciones. En ese sentido, la guía de preguntas que está a consideración de nuestra invitada y nuestros invitados es la siguiente. ¿Qué implica la administración pública desde esta perspectiva de la corrupción y de la impunidad? ¿Qué es el derecho? ¿Cómo entienden el derecho a una buena administración pública? En materia de responsabilidades administrativas, ojalá podamos reflexionar cómo funciona el sistema de responsabilidades administrativas, qué son las sanciones administrativas, cómo se relacionan las autoridades encargadas de investigar y cuáles son las encargadas de imponer sanciones y cómo se comunican estas dos áreas, el área de investigación, de inteligencia, con el área sancionatoria. ¿Y cuáles serían los mecanismos, ya en el terreno de la impunidad, cuáles serían los mecanismos o herramientas a implementar para evitar fallas en la aplicación y seguimiento de las sanciones administrativas? Y como marco de todo ello, cómo funciona el sistema de responsabilidades administrativas en el Sistema Nacional Anticorrupción. Son varias preguntas, ustedes tienen toda la libertad de abordarlas como mejor prefieran. Daría en primer lugar el uso de la voz al doctor José Roldán Chopa, quien es doctor en Derecho por la UNAM, es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, integró el grupo de redactores de la iniciativa ciudadana conocida como Ley 3 de 3, ha participado en innumerables procesos de discusión y de asesoría de importantes iniciativas y movimientos que tienen como motivo el tema de la mejor gobernanza pública. Es autor de diversos libros y artículos. Doctor, bienvenido. Muchas gracias.
Por supuesto es un gusto estar, ¿se oye? ¿No? Es un gusto estar en esta mesa, aquí en esta institución. Estaba recordando que en el 85 conocí a Marie-Claire Acosta en aquella Academia Mexicana de Derechos Humanos, en donde me aceptó como alumno en un curso de Derechos Humanos, que marcó mi vida, así es que un gusto estar, Marie-Claire, con usted, con el doctor López Olvera, a quien estimo, aprecio y respeto enormemente, con Fabiola, muchas gracias. Parto de lo siguiente, el título del seminario es Reflexiones Universitarias. Por tanto, lo que quiero hacer es un contraste apoyándome en un punto de partida en donde los universitarios o quienes hacemos trabajo académico creo que tenemos una tarea y es repensar frente a un problema si tenemos algún grado de responsabilidad en lo que ha pasado. Y por supuesto tiene que ver en cómo pensamos los problemas, en qué decimos sobre los problemas, si decimos cosas viejas para problemas nuevos o enfrentamos con recetas antiguas males que no se han mejorado con esas y por supuesto en qué medida lo que hacemos influye en aquellos que toman decisiones. Al menos esa es una pretensión que es importante. Frente a corrupción y frente a impunidad, por supuesto, hemos como sociedad creado este sistema muy robusto que llamamos Sistema Nacional Anticorrupción y, por supuesto, Marie-Claire tiene en eso una posición privilegiada de una gran responsabilidad. Pero por el momento quiero centrarme en otro extremo y hay cuestiones micro y que tienen que ver con pequeños problemas que nos ayudan a explicar grandes problemas y que nos llevan a ver cómo pensamos ciertas cuestiones muy elementales que pudieran parecer, o cuestiones que a lo mejor nos parecen normales y que no repensamos, pero que creo que tendríamos que hacerlo. Y por supuesto, todo esto, ¿qué relación tiene con las preguntas que ha formulado la doctora Fabiola? ¿Qué significa esto de la buena administración? Los datos nos dicen, los países en los cuales hay mejores administraciones son aquellos países, no los tribunales, aquellos países donde los seres humanos viven mejor y por supuesto donde los derechos humanos no son papel, no son frases en un papel, sino son realidades porque hay mejores instituciones y por supuesto se emplean mejor los recursos públicos y los seres humanos tienen más confianza en sus instituciones y por tanto ahí está la clave y yo creo que la tarea del derecho administrativo. Parto para esto de varios ejemplos muy rápidos, que son para todos conocidos. El socavón. Lo relevante de este caso, que todo el mundo conoce, es cómo la Secretaría de la Función Pública, que a mí me parece que es un problema, enfrenta el problema que tiene que ver con las condiciones en las cuales socialmente se decide que alguien es sometido a un procedimiento, pero no sabemos quién es y no sabemos qué puesto ocupa porque deliberadamente se nos ocultan esos datos. Por supuesto, ustedes verán en la lámina que hay un muy buen argumento y un argumento de autoridad fuerte. Esto es para proteger la presunción de inocencia. Pero además tiene otro efecto. No sabemos quién es, no sabemos qué cargo, pero también está suspendido en lo que dura el procedimiento. Y esto vincula, por supuesto, dos cuestiones. Los derechos de una persona sometida a un procedimiento administrativo, los derechos de aquellos que desde nuestra posición de ciudadanos no sabemos quién es, qué cargo, tampoco sabemos cuáles son las condiciones en las que se desarrolla el proceso porque está oculto y consideramos que tenemos derecho a saber, otros dicen no porque tengo que proteger mi información personal y mi reputación. Y por supuesto, pero también hay otro elemento que tiene que ver con el funcionamiento de la administración, es decir, las condiciones de objetividad y de información y de certidumbre jurídica de la propia función pública. Es decir, si yo abro la página web de una dependencia, sé quién es el director X y sé por la información o presumo que está operando y que está funcionando.
Pero si no me dicen que está suspendido porque eso es una información reservada, se afecta la objetividad, la certeza, la seguridad y las condiciones de validez de la actuación administrativa, dado que no sé si quien firma tal acto administrativo es aquel que está en aptitud de firmarlo o está suspendido y por tanto no está en aptitud de firmarlo. Espero haberme explicado esto, pero entonces nos encontramos en un dilema, porque no solamente se afectan las condiciones del procedimiento y los derechos sin disputa, sino también la objetividad, la certidumbre y la seguridad de la propia función pública, y eso afecta el derecho a la buena administración. Ahí hay un problema y que tiene que ver, por supuesto, con cómo resolvemos el dilema. Otro problema tiene que ver con si, en efecto, esto que nos dicen que se protege con el derecho de presunción de inocencia alcanza a ser protegido con el principio de presunción de inocencia. Y ahí viene un problema. Yo creo que no. Y la interpretación de la Corte que tenemos enfrente me parece que nos explicita de manera muy clara cuál es el ámbito de protección de los derechos de las personas y no alcanza a el no conocer el nombre de alguien que está siendo sometido a un procedimiento. En materia penal, que es el máximo estándar de protección, podemos saber qué persona está siendo sometida a un juicio penal y, por supuesto, qué cargo ocupa si es que sigue ocupando el cargo. ¿Por qué en el administrativo no? Siguiente punto es, hay un caso de colusión entre empresas en el cual le venden insulina al Seguro Social a varias veces el precio de mercado. Se lleva a cabo una investigación, la Comisión de Competencia Económica sanciona y viene otro tema, es con la actual legislación es posible llevar a cabo un procedimiento de responsabilidades administrativas a los servidores públicos que probablemente estuvieron en el acto de colusión y por tanto pudieron haber tenido una intervención. Entonces tenemos dos vías en las cuales es posible llevar a cabo ese tipo de sanciones y también penales, es decir, una misma conducta es susceptible de ser sancionada dos veces por vía administrativa y una vez por vía penal. El magistrado, aquí tienen un ejemplo de que es muy gráfico de lo que pasó. Es un procedimiento, la colusión es una práctica que se dio a lo largo de los años, con muchas licitaciones, no solamente una. Si uno aprecia una sola licitación es impoluta, es perfecta. La práctica solamente se puede localizar analizando qué pasa durante decenas de colusión, de licitaciones. En 2003 se vendió la insulina en este concepto del 1050 en 155 pesos, se reitera en el 2004 y en el 2005. En el 2006 y en el 2007, sobre todo en el 2007, se compra el precio del mercado internacional. Ustedes pueden ver muy bien la diferencia. Esa diferencia es el margen de ganancia de las empresas coludidas y es la pérdida que todos, porque la corrupción afecta a todos, sufrimos con la práctica de colusión. Entonces pueden ver que es varias veces superior. Bueno, la Comisión de Competencia sanciona con la máxima sanción posible. Pero, si ustedes leen la sentencia, dice el daño erario es de 56.9 millones de pesos, aplicando la máxima sanción es de 21 millones y medio de pesos. La conclusión es, sigue habiendo ganancia a pesar de ser sancionable. ¿Sí? Sí, la práctica le dio una ganancia de 30 millones de pesos aún siendo sancionable. La pregunta, ¿hay impunidad? ¿Qué es la impunidad? ¿Y para qué sirven las responsabilidades administrativas? Hay impunidad a pesar de haber sanción. ¿Por qué? Porque sigue habiendo ganancia. Y cuando hay sanción y hay ganancia, entonces la sanción es una licencia. Los colusores pagaron una licencia que les costó 20 millones para obtener una ganancia de 30 millones. Bien, es un escenario de colusión. Bueno, la siguiente cuestión, para que vean, es también hay colusión política que nos afecta. Esta es una decisión judicial que legitima, y esa es la paradoja, la justicia legitima un acto de corrupción.
los partidos políticos se coludieron para decidir que no tenían que devolver las retenciones de impuestos en gobiernos municipales y estatales. Aprobaron todos, coludidos, la ley de ingresos a partir de 2 decretos previos del presidente Calderón y dijeron, quedémonos con esa retención y por lo tanto no ingresa a la tesorería y se impide que esto se traslade al gasto público. No sabemos qué cantidad, no sabemos para qué se destinó, no sabemos qué gobiernos estatales, no sabemos qué gobiernos municipales, pero seguramente hay de todos los partidos políticos y entonces un escenario de colusión en donde se consuma algo que los economistas describen muy bien como la tragedia de los comunes. Esto es, aquellos a los cuales les damos la responsabilidad de gestionar los intereses y el patrimonio de todos, se coluden para obtener beneficios y por tanto provocar un daño público. Aquellos, y esta es otra paradoja, aquellos ciudadanos, Federico estuvo entre ellos, que presentamos un amparo, que se le conoció como yo contribuyente, para poder defender los asuntos de todos, nos dijeron, ustedes no tienen interés legítimo, porque no les afecta. En cambio, y esta es la paradoja y es el sentido de esta decisión jurisdiccional, aquellos empresarios que querían un trato igual, es decir, tampoco enterar los impuestos retenidos a sus trabajadores que no son de ellos, sí les reconocieron un interés que a nosotros no nos reconocieron. Es decir, aquellos que buscan obtener ganancias que no les corresponden tienen mejor interés que aquellos que quieren defender los intereses de todos. Es una situación paradójica, pero hacia eso conducen las cuestiones, ¿no? Regreso y con esto concluyo. No solamente es un problema de procesar, sino aún procesando, es posible que nos vayamos enfrentando a ciertos argumentos de autoridad que van deslegitimando y van convirtiendo en buenas palabras en malos conceptos. La idea de que se protegen derechos por presunción de inocencia convierte al garantismo en una mala palabra porque le da efectos que no tienen. Y el único valor que tienen es el argumento de autoridad que a su vez se convierte en una falacia. Esto se deriva de algo que es una falacia mucho más fuerte, pensar que el derecho administrativo sancionador pertenece a la familia del derecho penal. Eso evita que pensemos cuál es la racionalidad de la sanción administrativa, que es algo distinto al derecho penal. Y al ser algo distinto tenemos que ir construyendo la racionalidad que tiene que ver en una arquitectura muy distinta de construcción normativa porque tienen distintos propósitos. El propósito del derecho penal es proteger bienes jurídicos, el propósito del derecho administrativo es que tengamos administraciones que funcionan bien porque su cometido está en tener buena gestión de los recursos, de los asuntos públicos y también de los valores públicos. Y ahí es donde tiene su sitio la ética, y simplemente anuncio estas cuestiones. Por tanto, yo creo que la tarea de los universitarios es repensar y que no caigamos en esta idea de que a nuevos vinos le damos viejos odres, viejas vasijas, porque entonces lo que vamos creando es el nuevo fracaso. Es decir, venimos de una institución fracasada, venimos del fracaso, los datos que nos muestra la doctora son simplemente la numeraria del fracaso y por tanto tenemos el riesgo de si tratamos con viejos criterios un nuevo entramado, lo vamos condenando al fracaso. El derecho penal tiene otro propósito, tiene otros estándares probatorios, regresaré en las preguntas a esto, así es que dejo esto como parte de la primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Hay impunidad a pesar de haber sanciones.
se me va a quedar un buen rato en la cabeza. A continuación daré la palabra a la doctora Mariclera Acosta. Ella, como todos los de la mesa, la verdad es que no necesitan presentación, pero de todas formas me permitiré dar algunas líneas de su trayectoria. Ella tiene una amplia trayectoria en materia de defensa y búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es socióloga por esta Universidad Nacional y cuenta con estudios de posgrado en universidades del Reino Unido, de Francia, y además de ser una activista de derechos humanos, se ha desempeñado también como profesora en diferentes universidades en Estados Unidos y en México. Actualmente, desde febrero del año 2018, preside el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Doctora, bienvenida. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias por esta invitación. Realmente, después de escuchar la presentación del doctor Roldán Chopá, creo que no queda mucho que decir, fue muy inspiradora. Yo voy a comenzar mi presentación con algunos datos proporcionados, creo que hace ruido el micrófono, ¿verdad?, por el Índice de Estado de Derecho en México de 2018, que se presentó justamente el día de ayer, y elaborado por el World Justice Project, y que además hace con una enorme solidez metodológica, pues construye el termómetro de nuestra adhesión al Estado de Derecho en México, y además desagrega estado por estado el estado de esta adhesión a través del análisis de varios factores, de 8 factores principales, que son, por un lado, qué tanto en México existen límites al poder gubernamental, si hay ausencia de corrupción, si existe el gobierno abierto, si se respetan los derechos fundamentales, el nivel de orden y seguridad que hay en el país, el cumplimiento regulatorio, el estado de la justicia civil y el estado de la justicia penal. No voy a entrar en los subfactores que se analizan en cada una de estas variables, pero lo que sí puedo decir es que, lamentablemente, en una escala de 0 a 1, en donde 0 es nula adhesión al Estado de Derecho y 1 es adhesión total al Estado de Derecho, nuestro país está en una puntuación de 0.39. Es el promedio nacional. Quiero detenerme en las 2 variables que tienen que ver directamente con la justicia administrativa, que por un lado es la ausencia de corrupción y por otro lado el cumplimiento regulatorio. La ausencia de corrupción se midió a través de las siguientes subvariables. Primero, los funcionarios del Poder Ejecutivo no incurren en actos de corrupción. Los funcionarios del Poder Judicial no abusan de sus funciones para obtener beneficios privados. Los funcionarios de los sistemas de seguridad y de procuración de justicia no abusan de sus funciones para obtener beneficios privados, y los funcionarios del Poder Legislativo tampoco abusan de sus funciones para obtener beneficios privados. El puntaje en materia de ausencia de corrupción, el promedio nacional es 0.35. El estado que mejor calificado está en ese sentido
es el estado de Querétaro, con un puntaje de 0.42, y el peor calificado es la Ciudad de México, con un puntaje de 0.27. Bueno, vamos muy rápidamente al tema a la variable de cumplimiento regulatorio. Y aquí, ¿qué es lo que se mide? Por un lado, se mide si la normatividad y las regulaciones gubernamentales se cumplen de manera efectiva, si existe o no ausencia de corrupción en la aplicación de normas y regulaciones gubernamentales, si hay una resolución efectiva y eficiente de los procedimientos administrativos, si el debido proceso se garantiza efectivamente en los procedimientos administrativos y si el gobierno estatal no expropia ilegalmente y sin otorgar una compensación adecuada. Bueno, con relación a esta variable, el promedio nacional también es de 0.36 y ahí el mejor calificado es el estado de Baja California y el peor calificado es el estado de Sonora, con 0.24 en Sonora y 0.49 Baja California. Bueno, pues como vemos, nuestra adhesión al Estado de Derecho en general es muy débil, pero en estos dos factores es particularmente débil. Lo cual nos lleva pues a ver qué avances normativos se han propuesto para resolver esta situación, pero lamentablemente estos avances normativos no han sido ni completos, ni mucho menos han sido aplicados debidamente. Y es un poco a lo que me voy a dedicar en mi presentación, con unas líneas que describen pues cuál ha sido el impacto del Sistema Nacional Anticorrupción en la modificación o en el tratar de incidir en la impunidad administrativa. Como ustedes saben, la reforma que llevó a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, las reformas legislativas implicaron también la promulgación de una Ley General de Responsabilidades Administrativas y la ampliación del Tribunal Federal de Responsabilidades Administrativas, de Justicia Administrativa. Lamentablemente, bueno, el primer indicador sería el hecho de que aún no se han nombrado los 18 magistrados de este tribunal desde hace más de un año. De la misma manera que el sistema todavía carece de un fiscal anticorrupción. Bien, pero veamos cómo fue concebido este sistema. El Sistema Nacional Anticorrupción se concibió desde una perspectiva diferentes instancias del gobierno para combatir la impunidad en el ámbito de la justicia administrativa, actuando sobre las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares que se relacionan con ellos. Dependiendo de la gravedad de la irregularidad o del acto de corrupción, debe existir una correspondencia punitiva en las leyes penales. El diagnóstico para la creación del sistema, primero en la Constitución y luego en las leyes secundarias de la materia, fue muy preciso por lo que toca al quehacer gubernamental, en particular al control y fiscalización de los recursos públicos. Sin embargo, las reformas al Sistema Nacional Anticorrupción solo sentaron las bases para una acción más efectiva y coordinada del Estado en contra de la corrupción. Muchas de las áreas de mayor riesgo por malos manejos e irregularidades requieren aún atenderse en el campo de sus marcos jurídicos y desde luego en su aplicación, no solo en el ámbito de la justicia administrativa, sino también desde la perspectiva de la responsabilidad penal y del respeto y la garantía por los derechos humanos. Antes del sistema anticorrupción, las irregularidades administrativas las sancionaba la Secretaría de la Función Pública, que llevaba a cabo investigaciones a través de los órganos internos de control. Y aquí cabe señalar que la dependencia es jerárquicamente subordinada
al jefe del Ejecutivo Federal. Y en ese sentido era juez y parte, lo que se traducía en un alto índice de impunidad cuando se trata de irregularidades cometidas por personas de la administración pública y del mismo grupo político. Antes de las reformas anticorrupción, cada estado tenía sus propias leyes de responsabilidades administrativas. Estas leyes no estaban homologadas y las instancias de control y fiscalización del gasto no podían ejercer atribuciones más allá de la jurisdicción estatal. Siempre se aducía la soberanía de los estados, una interpretación llevada al extremo de impedir el seguimiento de los recursos públicos una vez que las transferencias del gasto federalizado se hicieran a los estados. Pero ahora los recursos que se entregan vía participaciones federales, que constituyen un porcentaje elevado del presupuesto de los estados, son fiscalizables y con estos pequeños cambios legislativos se intenta impactar en el control de cientos de miles de millones de pesos. Otra ventaja para la justicia administrativa en la arquitectura del Sistema Nacional Anticorrupción es que a partir de las reformas, la Auditoría Superior de la Federación podrá investigar irregularidades graves en tiempo real, es decir, dentro del ejercicio fiscal que corre, y podrá aportar pruebas en los juicios administrativos y coordinarse con sus pares en todo el país a través del Sistema Nacional de Fiscalización. Otra modificación importante fue que no solo se le quitó al Poder Ejecutivo la facultad de sancionar las irregularidades a través de una dependencia subordinada a sí mismo, sino que se le dio la facultad sancionatoria a un Tribunal de Justicia Administrativa, el que carece de los 18 magistrados, lo que eleva el nivel de autonomía en la administración de justicia, sobre todo si consideramos que las investigaciones de corrupción estarán a cargo de una fiscalía especializada, cuyo titular tampoco ha sido nombrado, de combate a la corrupción, que estará adscrita a una Fiscalía General independiente, de la cual carecemos todavía. La justicia administrativa tuvo un cambio radical al considerar que la corrupción, que suele ser un fenómeno dinámico, sistemático y estructural, deba ser confrontada a través de un mecanismo coordinado, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que permita la generación constante de políticas públicas que la combatan, igualmente de forma dinámica y sistematizada. Otro avance consiste en buscar la rendición de cuentas a través de considerar la existencia de un comité ciudadano que vincule las demandas de rendición de cuentas de la ciudadanía con las autoridades competentes. En este sentido, podemos decir que ese ángulo de la corrupción, el que tiene que ver con los aspectos administrativos, ha sido atendido por lo que toca a la normatividad, aunque falta lo más importante aún, que es aplicarla. Pero además, modificar los marcos jurídicos que permiten la discrecionalidad en la ejecución de recursos, como es la ley de obras, la de adquisiciones, la de servicios para evitar adjudicaciones directas o la de asociaciones público-privadas o la de prestación de servicios y de inversión para evitar deudas ocultas a las de presupuesto y gasto de la deuda pública o de deuda pública para evitar la discrecionalidad en el gasto. Una vez atendidos estos aspectos, podremos decir que la normatividad de la justicia administrativa estará completa. Sin embargo, pese a la precisión de todas estas reformas, hay varios aspectos del combate a la corrupción que no estuvieron contemplados en la reforma constitucional ni en las leyes secundarias, como es la incorporación de la agenda de los derechos humanos a esa lucha, la reparación del daño que la corrupción genera en la sociedad, en particular a la población que se encuentra en condiciones más vulnerables, no es algo que se contempla en la ley. La lucha anticorrupción también dejó de lado la corrupción que se produce en las cárceles y centros penitenciarios, en los ministerios públicos y los juzgados, en las fronteras del país, en el ejército y en las corporaciones policíacas. Las reformas
no contemplaron los vínculos entre los servidores y representantes públicos y el crimen organizado, que puede ser la muestra más grave de la corrupción. Tampoco están previstas las acciones del Estado para recuperar lo saqueado. Hay un universo por recorrer y por eso es preciso que la próxima agenda de combate a la corrupción se centre también en las víctimas de la misma. Yo lo dejaría ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De casa nos acompaña el doctor Miguel Alejandro López Olvera. Él es licenciado y maestro en Derecho y doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es miembro honorario y fundador de diversas asociaciones de derecho administrativo en América Latina y en Europa, entre las que destacan la Asociación Nicaragüense de Derecho Administrativo, el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y la Organización Europea de Derecho Público. Actualmente es investigador titular B de tiempo completo en este instituto. Doctor, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la amable invitación a Impunidad Cero y al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para participar en este importante foro sobre impunidad, reflexiones universitarias. Especialmente agradezco la invitación a los coordinadores, al licenciado Federico Reyes Heroles, a los doctores Luis de la Barreda, Mónica González Contró y Pedro Salazar. También agradezco muy amablemente la participación, la presentación de la doctora Fabiola Navarro, y quiero decir que es un verdadero privilegio estar en esta mesa compartiendo las reflexiones con la doctora Marie-Claire Acosta y con el distinguido profesor, a quien también admiro y aprecio mucho, José Roldán Chopa. Todos entendemos, en términos generales, que la impunidad es la falta de castigo o sanción a una persona, física o moral, por haber incumplido con una obligación establecida en la ley. Es la imposibilidad de ser sancionado. Hay estudios muy importantes, como los que nos acaban de presentar, estadísticas y análisis respecto de los índices tan bajos o nulos de conductas corruptas que no son sancionadas y que demuestran que la impunidad es multifactorial. Los tres poderes de los tres ámbitos competenciales y los órganos constitucionales autónomos son responsables de la construcción sistemática de grandes espacios de impunidad. En mi opinión, algunas de las causas de la impunidad administrativa se deben a tres cuestiones, bien conocidas pero poco controladas. La primera es la que se refiere a la regulación de las conductas, competencias y procedimientos. La segunda se refiere al bajo cumplimiento de las obligaciones por parte de autoridades y particulares y la falta de vigilancia de la autoridad. La tercera, con el poco o nulo control jurisdiccional que hacen los jueces de los actos de las autoridades y los particulares, como ya lo acaba de mencionar el doctor José Roldán. Respecto de la primera cuestión, es muy lamentable que tanto el Congreso de la Unión como los congresos locales expidan leyes que crean órganos con facultades para expedir normativa secundaria sin ningún tipo de límite, lo cual es aprovechado por esos órganos administrativos para hacer reglamentaciones a la medida y después aplicarlas estrictamente. Es el supuesto respeto a la legalidad. Una legalidad fraudulenta es un disfraz de Caperucita con fauces de lobo. Es el abuso del derecho en desmedro del derecho. En este punto, en la cimentación del edificio jurídico no hay impunidad. Aquí comienza la construcción del camino para que la sanción nunca llegue. El legislador expide la ley. La ley dice que tal órgano puede expedir un reglamento o cualquier otro tipo de normativa. Total, da lo mismo que se llame acuerdo, o criterio, o lineamiento, o más bonito, pobalines, políticas, bases o lineamientos, o simplemente norma. Total, en la variedad está el gusto. Según nuestro Sistema Jurídico de Información Legislativa UNAM-Yure, existen más de 150 categorías de normativas reglamentarias, lo cual se traduce en una total inseguridad jurídica.
En casi todos los casos, el órgano encargado de realizar funciones administrativas, también el legislador le ha encomendado la expedición de un reglamento y este, a su vez, creará otro órgano y le encargará la expedición de otro reglamento. Entonces, tenemos que un procedimiento o una conducta en realidad no está determinado por la ley, sino por el reglamento del reglamento del reglamento de la ley, lo cual crea espacios gigantescos para que en caso de incumplimiento de la norma, el castigo nunca llegue ante la falta de claridad y de precisión de la norma aplicable al caso concreto. Veamos solo un caso que sirve de ejemplo de cómo opera la construcción de la impunidad desde la función formal y materialmente legislativa. Empecemos por nuestra Constitución General. El artículo 90 señala que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación, que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirán las bases generales de creación de las entidades, etcétera. Muy bien. A su vez, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que al frente de cada secretaría habrá un secretario de Estado, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará por los siguientes funcionarios y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales. Pues bien, en el reglamento interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por ejemplo, aunque todos dicen casi lo mismo, se señala que al secretario le corresponde expedir las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Y en efecto, así lo hacen. En todos los poderes se han expedido estas famosas pobalines, que a su vez crean o facultan a otro órgano para que las revise, aplica o proponga modificaciones. Entonces ya la ley, que debe tener primacía, quedó en la sombra y solo es invocada y citada para fundamentar un contrato administrativo que de origen es contrario a derecho. Un contrato celebrado no bajo los principios del artículo 134 constitucional, ni tampoco bajo el procedimiento, los requisitos que señala la ley, sino apegado estrictamente a la legalidad. Una pseudolegalidad que se viene aplicando y tolerando desde hace décadas y que sin duda es uno de los cánceres más letales del Estado de Derecho, de la democracia y por lo tanto de los derechos humanos de todas las personas. En Europa, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea señala en su artículo 54 que ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá ser interpretada en el sentido de que implique un derecho cualquiera o dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en la presente Carta o a limitaciones más amplias de esos derechos y libertades que las previstas en la presente Carta. Está prohibido en Europa categóricamente destruir o abusar del derecho, a diferencia de nuestro sistema, que es permisivo y fomentador de la impunidad y de la corrupción. A través de la discrecionalidad que abunda en las normas, se perfeccionan actos y contratos que después quedarán sin castigo ante la falta de claridad de la norma y lo laxo de su contenido. La discrecionalidad burocrática, nos dice Heréndira Sandoval, no es causa, sino consecuencia directa de la corrupción y ella solo se hace evidente, lamentablemente, una vez que la corrupción se ha consumado. La segunda cuestión, como lo señalamos, se refiere al nulo o bajo cumplimiento de las obligaciones por parte de autoridades o de particulares y la falta de vigilancia de la autoridad. La maraña normativa que tenemos en nuestro país hace casi imposible que tanto las autoridades como los particulares cumplan a cabalidad con toda la normatividad que nos rige. Las miles de normativas vigentes a nivel federal hacen que éstas, en su gran mayoría, sean desconocidas por los particulares o por las propias autoridades. Muchas de estas normativas son oscuras, ambiguas y discrecionales, lo cual dificulta su cumplimiento por parte de particulares y autoridades. Así, este segundo tramo de preparación de la impunidad y abuso del derecho y permisivo de actos corruptos se perfecciona cuando la autoridad, en ejercicio de sus facultades, determina quién o quiénes va a fiscalizar o a verificar. Pues bien, como sabemos, la autoridad goza de total libertad para ordenar estas acciones, pero no las realiza o se las guarda para realizarlas en contra de quién o quienes ella considera conveniente. Los criterios no son claros. Así, autoridades y particulares relajan el cumplimiento de la ley.
es improbable o poco probable una verificación o una fiscalización. No hay tantos verificadores y el órgano interno de control está saturado de trabajo. La impunidad es visible. No solo no se combate, sino que hasta se fomenta y se practica. Y por último, una cuestión que tiene que ver con la falta de control efectivo por parte de los jueces ante actos de corrupción y después de impunidad. En materia de contrataciones públicas, pero también en muchas otras actividades, es muy importante la existencia de mecanismos que garanticen un control efectivo de las actuaciones de los servidores públicos encargados de la tramitación de los procedimientos administrativos y la tutela judicial efectiva y sus derechos y principios componentes vendrían a jugar ese papel preponderante. Lamentablemente, en nuestro país no existen mecanismos efectivos de control de las contrataciones públicas, ya que los existentes son de carácter formalista, anclados a ideas e interpretaciones que ya no corresponden a la realidad actual. Las prácticas desarrolladas por los empresarios y por los servidores públicos han hecho que la ley se convierta en un instrumento validador de las decisiones de las autoridades encargadas de la contratación pública, dejando totalmente desprotegidos en sus derechos tanto a los participantes como a los destinatarios de las compras públicas, que es la población. Es por ello que el derecho humano a la tutela judicial efectiva es el instrumento más importante y más letal contra la corrupción en las contrataciones públicas, ya que los medios de impugnación que actualmente se tramitan en sede administrativa definitivamente no tienen la eficacia que corresponde en un Estado de Derecho, donde los derechos humanos de las personas están por encima del orden público y del interés general, tal como lo interpretan nuestros tribunales. Si bien la reforma constitucional de 2015 incorporó una serie de elementos para prevenir, controlar, detectar, disuadir y sancionar actos de corrupción, el Congreso de la Unión no modificó las leyes procesales como la de amparo, la de procedimiento administrativo o la de procedimiento contencioso administrativo, con lo cual no se avanzó sobre un régimen efectivo de control judicial de los procedimientos de contratación pública y de combate a la corrupción. Es muy importante que se modifiquen las leyes procesales y procedimentales para permitir el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas, en especial el de la tutela judicial efectiva en materia de contrataciones públicas. Y el profesor José Roldán ya nos narró la experiencia que tuvieron en el amparo. Los principales derechos humanos involucrados en estos procedimientos son el debido proceso administrativo, el acceso a la información pública, la tutela cautelar, la transparencia, la publicidad, la rendición de cuentas, la participación, a un recurso y a la defensa. Las prácticas que se realizan en la realidad por parte de las autoridades encargadas de la realización de estos procedimientos, como los criterios anticuados de los jueces o magistrados, hacen que estos derechos sean totalmente irrealizables, inoperantes y que solo queden en la letra de la ley. Cientos de historias, artículos, libros, reflexiones e investigaciones periodísticas han demostrado cómo los valores establecidos expresamente en la Constitución y en las leyes son vulnerados y pisoteados tanto por servidores públicos como por empresarios que lo único importante es obtener ganancias de todo tipo, económicas, políticas o sociales. En palabras de Pedro Salazar Ugarte, la corrupción interpela de maneras muy diversas al fenómeno jurídico. Por un lado, lo desafía y lo contradice, poniendo en jaque a los elementos de igualdad, regularidad y previsibilidad que acompañan al andamiaje normativo. Desde esa perspectiva podemos decir que la corrupción es un fenómeno que opera contra el derecho, pero paradójicamente los actos de corrupción utilizan al propio derecho y se valen de las instituciones jurídicas vigentes para sacar ventaja de ellas. Desde esta óptica, la corrupción es un fenómeno que también se verifica desde el derecho. Por lo mismo, es un fenómeno disruptivo para el Estado de Derecho, de maneras diversas y complejas. Es el abuso del derecho en detrimento del derecho. Es por ello que los derechos humanos a la tutela judicial efectiva y a la tutela cautelar son pilares en el combate a la corrupción al constituirse como verdaderos mecanismos de garantía de los principios constitucionales. Jurídicamente ya no es posible sostener los criterios basados en los argumentos de que si se lleva a cabo una licitación para la mejora y mantenimiento de la prestación de un servicio público, resulta evidente que corresponde a disposiciones de orden público y al interés social, pues atiende a la demanda de un mejor servicio en beneficio de la colectividad.
menos aún que por regla general es improcedente otorgar la suspensión solicitada por el quejoso contra la formalización y ejecución del contrato respectivo, pues de concederse la medida cautelar se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, en tanto que la colectividad tiene interés en la defensa y mejoramiento de la prestación de los servicios públicos. Eso se decía en el año 1800 en Francia. Se deben de fortalecer los mecanismos de tutela cautelar y de medidas cautelares dentro de los procesos jurisdiccionales de control de las contrataciones públicas. Por ejemplo, en la Unión Europea, nos explica Jaime Rodríguez Arana, el artículo 9.15 del Tratado de Libre Comercio impone la necesidad de incluir dentro de cada ordenamiento jurídico interno un sistema de medidas cautelares abierto y flexible que le permita al proveedor u oferente solicitar medidas provisionales oportunas y necesarias de carácter positivo o negativo. Especialmente es en estos procedimientos en donde la justicia debe de tener una incidencia directa para analizar no solo la legalidad de los procedimientos, sino poder identificar actos de corrupción, desenmascarar al que quiera abusar de su posición utilizando al derecho como plataforma validadora del acto abusador y corrupto. La fórmula perfecta para la destrucción del derecho y por lo tanto de los derechos humanos es abuso del derecho, abuso de la posición en el poder y nulo control judicial. Comencemos de nuevo, sí es posible. Derechos humanos, democracia y legalidad, ética pública e independencia e imparcialidad judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Olvera. Los organizadores de la mesa me pidieron que hiciera una especie de conclusiones de las 3 participaciones que me antecedieron. Creo que la claridad de las mismas hace que, para aprovechar mejor el tiempo y dejarlo para este espacio de preguntas, solo me permita destacar algunas de las principales ideas que comentaron. Desde la perspectiva del funcionamiento de cómo funciona el derecho administrativo, esta perspectiva que nos plantea el profesor Roldán Chopá de revisar, no solo como una medida, entiendo que sirva para desincentivar la comisión de nuevas conductas administrativas de corrupción, es transparentar, al igual que se hace en algunos países con los procesos penales, con las causas penales, transparentar quiénes están sometidos a procedimientos administrativos para saber no solamente por qué conductas, sino también cómo se respetan las garantías del debido proceso, y eso se vuelve en casos que difícilmente serían anulados o revocados cuando lleguen a los tribunales administrativos. En general, bueno, las 3 participaciones coinciden con una idea que es central, y es que no puede haber combate efectivo a la corrupción si no hay un Estado de Derecho sólido, fuerte, que asegure, por un lado, el cumplimiento de las normas desde la posición que ocupan las personas que se desempeñan en el servicio público, pero también desde la perspectiva de la situación de bienestar de las personas. Las personas necesitan saber que son cuidadas por el Estado y que tienen mínimos elementales indispensables, que además se tienen que ir ampliando progresivamente en relación con el bienestar que tienen y con su posición respecto del Estado. El profesor también nos decía, y me parece que esta perspectiva es muy interesante para los propósitos de este seminario, y es repensar la impunidad no solamente a partir de los casos que no se sancionan. Él decía, la impunidad a pesar de haber sanciones, ¿no? Y creo que esta manera de abordarlo desde un ejemplo de colusión es muy ilustrativo de esta idea y del poder o de la fuerza que tiene. Y es que a pesar de que hay sanciones, hay ganancias. Y mientras estas ganancias sigan siendo atractivas, pues van a seguir siendo incentivos en realidad para la comisión de nuevas conductas, más que para la no comisión de las mismas. También esta reflexión que creo que
que hay que retomar, y es que el derecho sancionador administrativo tiene principios, objetivos y propósitos distintos a los del derecho penal, y en ese sentido la decisión debe replantearse para poder fortalecer precisamente el derecho a la buena administración. Creo que también tenemos que acostumbrarnos más a hablar de esta idea con igual énfasis que con solamente esta idea de represión o de sanción o de castigo, que es importante, pero que como los casos como el que nos comenta y otros nos enseñan, es insuficiente para desactivar conductas. Y en ese sentido también nos abre una oportunidad a nuevas reflexiones en el sentido de si las conductas, si las sanciones y el catálogo de sanciones que tenemos es el adecuado y es el pertinente para alcanzar este otro estadio de bienestar de las personas en esta dimensión del derecho a la buena gobernanza, o si hay que revisarlo. Por otro lado, la participación de nuestra presidenta del Comité de Participación Ciudadano, pues también, además de que coincide con esta idea fuerza que les comentaba de la importancia que tiene revisar el Estado de Derecho, y esta revisión que hace de cómo las leyes del sistema anticorrupción modifican o pretenden cambiar el sistema de justicia administrativa, y creo que es igual de importante lo que ella destaca de los cambios y esta reflexión que hace desde los órganos de control interno que siguen manteniéndose dentro del Poder Ejecutivo frente a su coexistencia con estos otros elementos del control externo a cargo, por ejemplo, de la Auditoría Superior de la Federación, o de esta nueva atribución que se le da a los tribunales administrativos para que sean ellos los que resuelvan las faltas graves de corrupción en el ámbito administrativo. Y me parece que es igual de importante la otra parte que pone sobre la mesa, y es la de los grandes pendientes. ¿Y quién mejor que alguien que viene de este otro ámbito que ha servido para construir todos estos acuerdos legislativos que se traducen en arreglos institucionales? ¿Quién mejor que sea quien nos diga, no nos olvidemos de que no está todo lo que tendría que estar ahí puesto y de que hace falta esta otra mirada y perspectiva desde los derechos humanos? Porque es cierto, con los actos de corrupción se enriquece a alguien, pero ese enriquecimiento es proporcional a la pérdida no solamente de dinero, sino de bienestar y de calidad de los servicios que el Estado otorga, el Estado y los gobiernos, a las personas. Y entonces esta otra mirada nos permite, me parece de una manera muy clara y rápida, poner también el foco en ese sentido. Por otro lado, en cuanto a la participación del doctor López, yo les iría pasando también para aprovechar el tiempo para que tomen. Gracias. Pues esta idea que el doctor nos plantea respecto de la relación que hay entre impunidad y este sistema altamente permisivo y además de fragmentación de las responsabilidades. No uso esta palabra fragmentación, pero si entendí bien, lo que nos dice es, hay que revisar también cómo estamos aplicando la propia normatividad desde la perspectiva de la fuerza de las leyes y de los controles administrativos, porque tenemos leyes que imponen obligaciones y deberes de conducta, y luego tenemos una profusa producción normativa de normas administrativas como reglamentos, lineamientos, políticas, ¿no? Y en ese sentido entender también la discrecionalidad burocrática como una de las causas que fomentan espacios o actos de corrupción. Y otra vez esta idea de no perder de vista la perspectiva que tiene el derecho humano a la tutela judicial efectiva,
que también es bastante incluyente de todo lo que tiene que considerarse cuando estamos hablando de responsabilidades administrativas, tanto desde la perspectiva de los presuntos infractores como de las personas. Y bueno, él nos hacía también de manera muy puntual una mención de aquellas leyes procesales que en su opinión quedaron pendientes de modificaciones y a las que yo agregaría también, me permiten, 2 leyes más que son muy importantes porque, como aquí lo dijeron, generan, además de por los montos implicados, porque son legislaciones que responden a otros momentos administrativos de nuestro país hace muchos años, son sobre todo de los años 80, aunque han tenido modificaciones, en esencia siguen resolviendo de la misma manera sus contenidos, que son la ley de adquisiciones y servicios, por un lado, y por el otro la ley de obras y servicios públicos. Les daría la palabra hasta por 5 minutos para que hicieran, en la medida de que ello les sea posible, porque fueron demasiadas preguntas, una intervención final en la que se puedan referir a ellas y una intervención, una idea final para poder concluir en tiempo la mesa que está prevista para que termine a las 12 del día. Si les parece bien, en el mismo orden, doctor. Claro. Gracias. Es verdad, una de nuestras invitadas tiene que atender otro compromiso. Doctora, adelante. Muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son los retos del Comité de Participación Ciudadana? Esa es una de las primeras preguntas. Bueno, son enormes los retos del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo diría que el Sistema Nacional que el Comité de… Bueno, quiero primero decir, de concluir con un ejercicio muy interesante de reflexión dentro del propio Comité de Participación Ciudadana del Sistema, con miras a establecer un plan estratégico para los próximos 5 años. Y en esta reflexión lo que nos quedó muy claro, además de que hemos tenido logros, porque los hemos tenido, pero fundamentalmente que el comité tiene facultades, pero lo que no tiene son los medios para ejercerlas. Y es otra vez una de estas trampas, ¿verdad?, de nuestras leyes y de nuestra arquitectura institucional, en donde, pues sí, suena muy bonito tener participación ciudadana en un sistema en donde los ciudadanos que formamos parte del sistema no tenemos acceso pues a todas las, diría yo, palancas que permiten efectivamente coordinar a las instituciones a las que debemos coordinar y monitorear el sistema. Y creo que esta es una de sus principales retos y carencias. Justamente, bueno, me tengo que retirar porque voy al Senado. He sido invitada por el nuevo presidente del Comité Anticorrupción, de la Comisión Anticorrupción del Senado, y es justamente, espero, uno de los temas que pues ya anunció por la prensa que van a tratar. Entonces, bueno, ojalá lo traten en un diálogo con los propios actores interesados que somos nosotros. Bueno, si no hay magistrados y un fiscal anticorrupción, pues no sirve de nada la aplicación de una ley general de responsabilidades. Bueno, digamos, se siguen tramitando casos y el Tribunal Federal ha habilitado ahí una sala, pero lo que evidentemente pues no se puede es saber qué realmente es lo que está ocurriendo y cómo, ¿no? Y en este sentido, pues el hecho de que no tengamos además un fiscal anticorrupción, pues digamos lo que demuestra es la muy poca voluntad política para que el sistema fortalezca su brazo punitivo y podamos entonces generar casos, aprender de esos casos y empezar a construir en ese sentido. Entonces, pues sí, evidentemente
no es que no sirva de nada, pero pues todo esto está absolutamente detenido. ¿Cuáles son las mayores resistencias al combate a la impunidad para el sistema? Pues precisamente la mayor resistencia está en combatir la impunidad. Esa es la resistencia. Y bueno, este es el principal reto que tenemos que vencer. En general, no solamente la impunidad de la corrupción, sino la impunidad en el país. ¿Y qué ocurre con las denuncias a los servidores públicos corruptos? ¿Hay algún indicador que muestre dichas denuncias? Bueno, hay todo un sistema implementado en la Secretaría de la Función Pública, pero la verdad es que no hay información al respecto. Yo diría que más bien es como todos los sistemas de denuncias que tenemos en el país, lamentablemente pues es una especie de caja negra de la cual se sabe muy poco. Entonces, una de las principales tareas que tiene por delante el Comité Coordinador del Sistema, y esto es algo que propusimos desde el comité, pues es que se elabore realmente un sistema de presentación y seguimiento y monitoreo y resolución de denuncias. Yo lo dejaría ahí. Y les agradezco mucho pues los comentarios y espero que las conclusiones de este tan importante evento pues trasciendan a la institución académica y lleguen a donde tienen que llegar, que es pues a quienes toman las decisiones y a la ciudadanía en general, porque me parece realmente que es una discusión fundamental y que todavía pues la ciudadanía la desconoce en sus términos generales. Así que yo los felicito y les pido una disculpa por tenerme que retirar. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, Mariclé. Éxito. Buena parte de los problemas que vamos enfrentando en esto, que es el combate a la corrupción, tiene que ver con cómo concebimos a la corrupción y a partir de ahí una serie de inferencias y de cuestiones prácticas que podemos extraer de ahí. La corrupción nos afecta a todos. Perdemos como sociedad, independientemente de lo que diga la Corte, porque lo dijo la Corte, que todos tenemos un interés simple en que los recursos económicos se manejen bien, pero no tenemos interés legítimo para defenderlos. En eso Margaret Thatcher, no soy muy simpatizante, tenía una frase que es mucho más, es decir, no existe algo como el dinero del Estado, el dinero es de los contribuyentes, porque en el pacto constitucional hay un compromiso de todos para aportar para las cargas públicas para el beneficio de todos. Y por tanto, en ese compromiso constitucional hay pactos, acuerdos de hacer frente con esos recursos escasos, las necesidades de todos y tener una mejor situación. Y de ahí hay una base ética que es vivir mejor. El Estado tiene un sentido ético fuerte y es que lo hacemos para vivir mejor y por eso es que lo creamos. Es una creación humana. Y quienes están ahí lo hacen para gestionar los recursos de todos. Ahí está nuestro interés legítimo. Es tan evidente que no lo vio la Corte, pero en fin. Pero a partir de ahí se deriva una serie de consecuencias prácticas. La víctima en la colusión del Seguro Social no es el Seguro Social, somos todos. Y eso significa que jurídicamente, y ese es uno de los pasos, los derechos de las víctimas los tenemos todos en la medida en que somos afectados. Bien, en el sistema existen distintos medios que se pueden hacer valer por los ciudadanos y tiene que ver con una de las preguntas. Y en eso, por supuesto, juega la transparencia
una condición necesaria para hacerlos valer. Esto es, si me ocultan qué servidor público está siendo investigado y qué cargo tiene, evitan, impiden la posibilidad de ejercicio ciudadano de una diversidad de acciones posibles. Por ejemplo, aportar pruebas, constituirse en parte en un procedimiento de investigación, poder hacer valer los recursos en ese procedimiento porque simplemente tienden un manto que impide la información y por tanto impide la acción. Ahí tiene que ver con estas cuestiones. Ahora, y con esto simplemente cierro, también hay enemigos en el combate a la corrupción que son nuestras propias ideas, ¿no? Y de qué manera somos acríticos ante ciertos argumentos de autoridad, tales como no hay que dar a conocer los nombres porque eso implica una violación a sus derechos, a su reputación y a la presunción de inocencia. Es un argumento. Tenemos que discutirlo y ver si efectivamente es eso o nos están dando solamente un argumento de autoridad para poder ocultar otras cosas. Otro argumento de autoridad. El derecho administrativo sancionador se distingue del derecho penal por matices o modulaciones. Entonces, pareciera ser que el derecho penal es el rojo y el derecho administrativo es el bermellón y por tanto tenemos que ver la gama de matices de los rojos. La verdad es que no es así. El derecho administrativo es verde y el derecho penal es rojo. Tienen que ver con distinto tipo de raíces porque el jus puniendi no es del derecho penal. El jus puniendi es el del orden jurídico y del orden estatal que expresa, dependiendo de distintas racionalidades, la coacción de distintas maneras. Y en eso el derecho civil puede ser mucho más fuerte en su jus puniendi que el derecho penal. En fin, no puedo extenderme mucho, pero puede ser más fuerte. La punición civil puede ser más fuerte que la punición penal. Y por supuesto, en la punición civil se admiten ciertas reglas que tutelan algo que se parece mucho al derecho disciplinario, que son los deberes y las obligaciones que deben ser garantizadas para poder cumplir con los fines del Estado. La impunidad también tiene otra faceta que me interesa destacar. Significa responsabilizar a las instituciones de aquello que tienen que hacer y que no hacen. Y por tanto, ahí hay otra clave, es cómo responsabilizamos a las instituciones y a las personas que quieren llevar a cabo funciones públicas y no lo hacemos. Un ejemplo en donde no responsabilizamos y que corresponde al ámbito del Tribunal Electoral es cuál es la sanción que se dio a ciertos candidatos independientes por falsear, falsificar credenciales, simular credenciales de elector para conseguir la candidatura independiente. De acuerdo con mis indagaciones, mis datos duros me dicen que un candidato independiente se gastaba algo así como 30 pesos para poder conseguir un apoyo ciudadano. Sí, esto es, ¿por qué? Porque hay que ver apoyos a aquellos auxiliares, en fin, pagarles la combi, el refrigerio. No tiene que ver necesariamente con compra de apoyos, sino es el costo, porque todo cuesta. Bueno, el costo por 800,000 simulaciones de apoyos fue sancionado con 3,000 pesos, 3,500 pesos. Por un argumento por persona, muy bonito, en fin. Si uno establece la división de cuánto está sancionando por apoyo, era algo así como 10 centavos por cada apoyo, o menos. Entonces, eso es la distancia de una y otra cosa. ¿Qué es lo que pasamos ahí? No responsabilizamos, y con esto concluyo, no responsabilizamos a aquel que quiere tomar las decisiones en el más alto nivel en algo elemental que es, si tú quieres ser presidente de la República, tienes que mostrar desde el inicio que respetas la ley. Si no te hacemos responsable, el resto del aparato, cuando esté en funciones, es simplemente imposible porque no lo responsabilizamos desde su origen, desde la posición que quiere asumir. Y ahí está uno de los problemas de impunidad. Gracias. Muy bien, muy rápido. Hay
5 preguntas muy interesantes. Una que tiene que ver precisamente con las leyes de adquisiciones y las leyes de obras públicas. Creo que sí, ya lo dijo la doctora Fabiola. Es muy importante, es urgente que se modifiquen. Y también mi punto de vista sería que se eliminaran estos 2 procedimientos, que son los de invitación a cuando menos 3 personas, o dejarlos muy acotados, y el de invitación y el de adjudicación directa, porque estas excepciones se han convertido en la regla en materia de contrataciones públicas. Y además, creo que ahí también hay implícito un principio que es el de reserva de ley. Como lo mencioné, creo que es muy importante que se expidan códigos de contratación pública y que se dejen pocos espacios para la reglamentación secundaria. También otro punto que nos preguntan aquí y que creo que también es muy importante revisarlo y tiene que ver con la facultad reglamentaria. También no solamente estos órganos pueden expedir reglamentaciones, sino que además los particulares también crean sus propios espacios de reglas en algunos temas, por ejemplo, en educación, donde es posible que los particulares expidan reglamentos en las escuelas, en los hospitales, incluso en los centros de trabajo. Ahora el propio sistema obliga a las empresas a contar con una política de integridad, es decir, con más normas internas, y la pregunta es ¿quién va a revisar todas esas normas? Que sean coherentes con el sistema. Y desde luego, pues la interrogante que está aquí en la pregunta es ¿qué pasa con la informalidad? Bueno, desde luego que la informalidad también crea muchos espacios de corrupción y de impunidad, ¿no? Basta ver cómo algunas personas, por ejemplo los franeleros o algunos particulares se apropian de la calle, de los espacios públicos, y entonces ellos ponen sus propias reglas, ¿sí? Ellos las cumplen y quien vigila el cumplimiento es la propia autoridad, ¿no? La autoridad vigila que esos espacios, ¿sí? O que esas reglas que ponen estos particulares se cumplan estrictamente. Obviamente ahí hay temas de corrupción y también de impunidad. ¿Qué hace el gobierno y qué hace la universidad en estos temas? Aquí nos preguntan. Bueno, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hay varias líneas de investigación, hay varios proyectos que se han presentado ante la propia UNAM, ante CONACYT, y los observatorios en materia de corrupción y en materia de impunidad. Y desde luego en los demás institutos también hay una diversidad de proyectos y de programas. Y también como investigadores, pues obviamente que incidimos pues con nuestras ideas, con nuestros argumentos, no solamente en la impartición de clases, sino también, como lo dijo el profesor José Roldán, en la construcción de argumentos y en la presentación de demandas en casos concretos. Con eso terminaría. Muchas gracias. A nombre de los organizadores, les doy las gracias por haber estado con nosotros. No se vayan, la siguiente mesa y la que le sigue también van a estar igual de interesantes. Y nada más Gracias, para Irene. que sepan, muchísimas gracias a nuestros ponentes y a ti, Fabiola, por la moderación.